Pasando a la siguiente unidad, la unidad 2, que es la parte más importante de hecho del cálculo diferencial, las derivadas. Bueno, en la primera unidad vimos funciones, todo lo que tiene que ver con funciones, no dominio, rango, no sé, etcétera. Ahora pasamos a esta parte muy interesante del cálculo diferencial, que son las derivadas. En esta primera clase vamos a ver la definición de derivada, cómo se llegó a esa definición de derivada y vamos a ver un ejemplo. Bueno, pues la derivada de una función está íntimamente relacionada con límites. Antes de este tema ya vimos límites y súper mega relacionado con la recta tangente a una curva, que también ya lo vimos en la unidad pasada. Por eso vimos límites y vimos rectas tangentes a curvas. Entonces, las derivadas prácticamente de ahí surgen, su definición surgen de estas dos cosas que hemos estudiado hasta ahora, ya lo vimos. Ahora, volvamos a analizar la cuestión, esa cuestión de los límites de las rectas tangentes en los siguientes diagramas, ya lo hemos visto, pero retomémoslo porque es muy importante para la definición de qué cosa es la derivada. Bueno, eh, aquí tengo dos dibujitos, dos diagramas. Si esta es una función, descompongámosla parte a parte, ¿no? Paso a paso, qué cosas vemos aquí. Bueno, tenemos un eje coordenado, ¿no? De X y de Y este es el origen. Tenemos una función aquí que es una curva. No me dicen qué función es ni nada, no importa. Es una función. Ok, luego en el otro diagrama de igual manera pues tengo un eje coordenado, una función, tengo un punto P y tengo puntos Q. Aquí tengo un punto que se llama P, un punto que se llama Q. Ahorita les explico las coordenadas de estos puntos, pero ubiquen que aquí hay un punto P y acá hay un punto Q. Igual en este diagrama, que es el mismo diagrama, nada más para que visualicemos distintas cosas. Aquí tengo el punto P y aquí tengo el punto Q. En las clases pasadas vimos que la recta tangente es una recta que nada más tocaría a la curva en un solo punto. Por ejemplo, esta recta de aquí no es una recta tangente. No, profe, porque la toca en este punto y la toca en este punto Q. A esas se les llaman rectas secantes. Cuando la recta toca en dos puntos a una función, es una recta secante. Esta recta de aquí tampoco es una recta tangente, es una secante. Esta recta de aquí tampoco es una tangente, es una secante. Pero esta recta T que vemos aquí sí es una recta tangente, porque se ve que nada más toca a la función, a esta curva, nada más en el punto P. ¿Qué observamos? Ya lo habíamos visto en las clases pasadas, que conforme yo me aproximo, conforme yo acerco este punto Q hasta aproximadamente infinitamente muy cerca de P, en el límite donde se tocan, esta recta secante se va a convertir en la recta tangente. Eso por este lado. Ahora, por este lado, imaginen que aquí estuviera la recta continua, ¿no? Pues yo puedo formar este triángulo rectángulo con esta recta secante, ¿sí? La recta secante se podría prolongar para acá y se podría prolongar para acá. Es secante porque se toca en dos puntos. Bueno, visualizan este triángulo rectángulo. Ok, en este triángulo rectángulo tengo un valor A, un valor X, tengo X menos A, tengo F de X menos F de A, tengo un punto Q con coordenadas X, F de X, otro punto P con coordenadas A, F de A. Desglosemos esto poco a poco. Estos dos puntos, el punto P y el punto Q. ¿Por qué el punto P tiene coordenada A, F de A? Recuerden, lo vieron en geometría analítica el curso pasado, que todos los puntos tienen dos coordenadas, una coordenada en X, y una coordenada en Y. ¿Qué sucede aquí? Que este punto, ¿cuál es su coordenada en X? Como en esta gráfica tengo aquí una letra A, por eso dice que este punto tiene valor
A, coma Y. ¿Qué valor tiene en Y? ¿Por qué no tiene aquí un Y, profe? Bueno, porque recuerden que la función evaluada en f de A me arrojaría f de A. O sea, la función evaluada en A me daría su coordenada en Y. Por eso es f de A. Igual este punto Q tiene coordenada en X, tiene una coordenada X, por eso aquí está una X, coma, f de X, que sería su imagen en el eje Y, que sería f evaluada en qué punto, en X, por eso es f de X. Que ya ubicaron esos dos puntos. Ahora, en este triangulito rectángulo que está aquí, este diagrama me está diciendo que de aquí hasta acá vale x menos a. ¿Es cierto eso? Que esta distancia de aquí a acá es x menos a. Sí, sí es cierto. Vean, si yo tomo del origen hasta a, ¿cuánto vale este? De aquí hasta acá, ¿cuánto vale? Lo que sea que valga a. Si aquí hubiera un 5, significaría que hay 5 unidades hasta aquí. ¿Y cuántas unidades hay del origen hasta X? Hay X unidades, ¿sí o no? Ahora, ¿cuánto es de aquí a acá? Del punto A al punto X, ¿qué distancia hay? Pues hay. Si yo a toda la distancia que hay en X, de aquí hasta acá, le quito la distancia que hay de aquí hasta A, nada más me queda esta. A ver si lo puedo dibujar. La distancia que hay de aquí hasta X vale X. ¿Sí o no? Sí. Ahora, la distancia que hay de aquí hasta aquí, ¿qué distancia es? A. No se dibujó bien la A. Ok. Ahora, ¿qué distancia es de aquí hasta aquí? Si yo a toda la distancia que hay de X le quito esta distancia, nada más me queda esta parte de aquí, que es lo que quiero. O sea, si yo a toda la X le quito nada más A, me queda esta parte. O sea, a toda la X le quito A, me queda X menos A. Por eso este triangulito me dice que este valor, esta distancia es X menos A. De igual manera, esta parte de acá, la altura. Vean, la altura, híjole, voy a tratar de hacerlo por acá. Imaginemos por acá esta altura. Si yo a la altura mayor, que sería esta altura de aquí, a esta altura, le quito esta altura de aquí, le quito esa altura, me queda nada más esta altura de aquí, que es precisamente la altura esta. Pero esta altura, ¿quién es? Pues el punto más alto. Su f evaluada en ¿quién? F evaluada en X. Entonces esto es f de X. Y esta altura de aquí, o sea, esta alturita de aquí, ¿quién es? Este punto, o sea, la f evaluada en qué punto? En A. F de A. Por lo tanto, f de A. Por lo tanto, esta distancia es f de X menos f de A. Por eso aquí está que esta distancia es f de X menos f de A.
Entonces ya ubicaron también esta parte, ¿no? De dónde sale x menos a y de dónde sale f de x menos a. Muy bien, entonces ya desglosamos un poquito más esos diagramas. Aquí es importante que ustedes noten, es importante que ustedes noten algo, que si yo este punto lo acercara a P, la recta secante se va a convertir en una recta tangente. Y que conforme a este punto Q yo lo voy acercando, ¿qué va pasando con esta distancia x menos a? Conforme yo a este punto lo voy acercando, esta distancia se está volviendo cero. Eso es algo que también tienen que notar. Pues bueno, dadas estas cosas que ya vimos en la unidad pasada, se definió la recta tangente. La recta tangente a una curva, a esta curva de aquí, en el punto P, en este punto P, en este punto P de aquí, que tiene coordenadas AF de A, que tiene coordenadas AF de A, este punto, es la recta que pasa por el punto P y que tiene pendiente esta pendiente, o sea, estoy haciendo que el X tienda a 0. O sea, este X lo estoy haciendo que se haga cada vez más y más y más y más y más pequeño. Eso ya lo habíamos visto, esta definición de recta tangente. Bueno, ahora resulta que si yo nombro a la base de ese triángulo rectángulo, esta base de aquí, x menos a, si yo le pongo el nombre en vez de que sea x menos a, yo le digo que ahora se llame h, esto es decir que h va a valer x menos a, o sea que en vez de x menos a se llame h, como lo vamos a ver en el siguiente diagrama, yo ahora lo estoy llamando h. Se presentaría la siguiente cuestión. Cambiarían algunas cosas. Si yo digo que h es igual a x menos a, o sea, esta parte de aquí yo lo nombro h, pues ahora resulta que h sería igual a x menos a. Y cambian las siguientes cosas. Cambia esta parte de aquí también. ¿Por qué? Porque aquí antes yo tenía nada más x. Y ahora, profe, porque ahora es a más h. Pues bueno, por lo mismo. Si de aquí a acá la distancia es a, ahora ¿cuál va a ser la distancia de aquí hasta acá? Pues va a ser la distancia de a más esta distancia h, más esa distancia h. Por eso este punto tiene coordenadas a más h. Y todo lo demás queda igual. Miento, esta altura de acá también debe de cambiar, porque ya no es x, ahora es a más h. En vez de tener f de x, ahora voy a tener f de a más h, estoy seguro. En vez de tener f de x, ahora tengo f de a más h. O sea, esta altura, que sería f de a más h, menos la altura de f de a, me va a quedar esta altura. Es lo mismo que el diagrama que visualizaron aquí, nada más que ahora nombro h aquí, entonces en vez de que aquí sea x menos a, ahora es h. Por lo tanto este punto cambia, porque ahora sería a más lo que hay en h, sería a más h. Y por lo tanto también cambia esta altura de acá. Bueno, ahora se da la siguiente cuestión. Cuando yo hice eso, de que le cambié en vez de aquí de x menos a, ahora lo nombré h, sucedió lo siguiente. Podemos notar cómo cuando el punto Q, o sea, este punto, cuando yo este punto lo aproximo a P, cuando este punto yo lo estoy acercando cada vez más a P, puedo notar que esta h tiende a 0. O sea, cuando yo este punto lo acerco cada vez más y más y más y más a P, esta distancia de h se está haciendo cada vez más y más y más y más chiquita. O sea, la estoy haciendo 0, tiende a 0. Y de este modo,
la expresión para la pendiente de la recta tangente quedaría, en vez de que sea de esta manera, con eso arreglo que hice, queda de esta manera. La pendiente será igual al límite cuando h tiende a 0, o sea, cuando este se está haciendo cada vez más pequeña, de ¿cuál es la definición de pendiente? Lo vieron en geometría analítica. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Otra interpretación que vieron, lo que cambia en Y entre lo que cambia en X, ¿sí? ¿Qué está cambiando en Y? Está cambiando FA más H menos F de A. Esa altura es la que está cambiando. Por eso arriba dice FH menos FA. O sea, lo que va a cambiar en Y entre lo que va a cambiar en X. ¿Y qué va a cambiar en X? H. ¿Sí? Y entonces la recta pendiente, la recta tangente a esta curva ahora va a ser tangente en el momento en que h se haga muy próximo a 0. O sea, cuando esta distancia se haga muy pequeñita, en ese límite, ¡pum!, se va a volver una recta tangente. Pues bueno, esto es prácticamente la definición de derivada. Te las explico ahorita más, se las desgloso más. Pero prácticamente esto es la derivada de cualquier función. Esta es la definición de derivada. Por eso digo que la derivada está relacionada con los límites y está relacionada con las pendientes. Las rectas tangentes, perdón. Pues bueno, resulta que esto se cumple también para aceleraciones de objetos. En física 1 vieron velocidad, aceleración y esas cosas, ¿no? Y tenían sus formulitas para calcularla. Pues resulta que con eso también pueden calcular la función de una velocidad en cualquier instante de aceleración. O sea, resulta que esto también se cumple para objetos cuando la velocidad de un objeto de función con posición, que su posición es s en un instante dado, en el tiempo dado, cuando t valga a, por ejemplo, resulta que se cumple también esto, ¿no? O sea, si yo tengo velocidad contra tiempo y yo grafico cómo se va moviendo un objeto, pues yo veo cómo cada instante que va cambiando, o sea, cada recta tangente que yo encuentre de esa velocidad contra tiempo es una aceleración. La aceleración, de hecho, es una definición de derivada, pero no me quiero meter mucho en esto. Quiero que les quede claro que la derivada viene de la recta tangente a una curva, pero también resulta que viene de cualquier cosa que estemos comparando algo contra algo, ¿sí? O sea, en aceleraciones de automóviles resulta, de objetos, también resulta que se cumple eso. Entonces, a lo largo de todas las ciencias, de hecho, siempre que calculamos una razón de cambio, la derivada es una razón de cambio. En cualquiera de las ciencias, los límites que tienen esta forma, los límites que tienen esta forma, los límites que tienen esta forma. O sea, en ciencias siempre van a encontrar gráficas que sean algo contra algo y pueden calcular una razón de cambio de ese algo contra algo, y siempre que calculen una razón de ese algo contra algo, va a ser una razón de cambio instantánea en un momento tan pequeñito. Por eso los límites en todas las ciencias, yo me desplayé más en la recta tangente, me pude haber desplayado más en velocidad y aceleraciones, pero no importa, en todas las ciencias casi siempre comparan algo contra algo, y cuando llegan a un límite de esta forma, como surge mucho en varias partes, matemáticamente se le da un nombre y una notación especial, y dijeron, pues esto es la derivada, punto. Por eso surge la derivada, porque surge en muchas cosas donde se analizan razones de cambio de algo contra algo, y siempre se llega a un límite
y dijeron, pues como ocurre en todos, muchos lugares, pues digamos que eso es la derivada. De ahí surgió la derivada. Entonces, ya la definición formal de una derivada es la siguiente. La derivada de una función, la que sea, en un número a, ¿qué quiere decir eso de un número a, profe? O sea, evaluada en un punto, pues, en un punto a, evaluada en un punto a, la derivada, o sea, la recta tangente en ese punto, la derivada de una función, la que sea en un punto a, se denota f' de a. Siempre que vean esto, f' de a significa la derivada de la función evaluada en a. Punto. Así vamos a escribir las derivadas. F' de a es, ok, entonces la derivada de la función f en el punto a es igual a el límite que siempre les dije y hemos trabajado. Si el límite existe, claro. No siempre las funciones dan derivadas en los puntos, no siempre. Si el límite existe, tenemos derivada en ese punto. Esta es la primera clase de cómo surgió el término o la definición de derivada, que les quede claro. Voy a hacer un ejercicio enseguida. Ya más adelante veremos reglas de derivación, reglas de la cadena, ya cosas más detalladas donde ya alguien dijo, pues la derivada de x elevado a una potencia ya es tal, porque ya desarrollaron eso. La derivada del seno es coseno. Es más, les voy a dar una tablita de todas las derivadas que ya existen por regla, ¿sí? Pero todas y cada una de esas reglas ya fueron demostradas por esta definición, ¿sí? Por esta definición. Bueno, eso ya es la próxima clase. Ahorita nada más voy a calcular una derivada con esta definición y van a hacer un ejercicio de eso. Me está pidiendo, encuentre la derivada de esta función, ¿sí? Tengo esta función x cuadrada menos 8x más 9. Me están pidiendo que encuentre la derivada de esta función. Entonces, pues tomo la definición, y la empiezo a desarrollar. Me dice que la derivada de esta función es esto, ¿no? Entonces, tengo que calcular un límite. Entonces, empiezo a calcular este límite. Este límite tengo que hacer algo menos algo. Lo pongo así en paréntesis. Algo menos algo. Ahora, ¿qué va aquí adentro de este paréntesis? Pues va la función f, o sea, esta función, pero en vez de x tiene que ir a más h. O sea, es esta función, la meto aquí, pero está evaluada en a más h. O sea, donde haya x lo cambio por a más h. Aquí es a más h. Luego aquí tengo otra x, la cambio por a más h. Luego más 9, no le hago nada. Menos f de a, o sea, esta función evaluada en a. La pego aquí. Y en vez de que tenga x, las cambio por letras a. Listo. ¿Ya aplicó el límite? No, ¿por qué no puedo aplicar el límite? Profe, porque si aplica el límite, si h tiende a 0, esto se iría a 0. Y cualquier cosa dividida entre 0 se indetermina. Hay que hacer más álgebra, profe. Hay que simplificar un poco más para ver cómo lo hacemos para romper esta indeterminación. Entonces, todavía vean que no estoy aplicando el límite. Voy a hacer nada más álgebra. O sea, voy a tratar de simplificar más. Aquí yo tengo un binomio al cuadrado.
Ustedes ya saben, binomios al cuadrado, lo vieron en geometría. ¿Qué dice el binomio al cuadrado? Profe, es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. O sea, A al cuadrado. Miren, lo desarrollo y ahorita se los explico un poquito más. 2AH más H al cuadrado. ¿Qué hice aquí? Bueno, desarrollé este binomio. Es A al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, o sea, más 2AH más el segundo al cuadrado, o sea, H al cuadrado. Luego aquí tengo esta multiplicación, menos 8 que multiplica a A más H. Entonces, sería menos 8 por A es menos 8A. Menos 8A y luego menos 8 por H, menos por más da menos y 8 por H da 8H. Luego más 9, ya no puedo hacer nada. Y aquí no puedo hacer nada, bueno, sí puedo, bueno, lo hago en la siguiente. Sigo haciendo álgebra. Vean, quito este paréntesis porque ya no hay nada que pueda hacer del todo lo que está dentro del paréntesis. Todo lo que está dentro del paréntesis ya no está multiplicándose a nada ni nada, entonces ya quito el paréntesis. Luego, para quitar este paréntesis tengo que distribuir este menos, o sea, menos A más 8A menos 9. Sería menos por menos da más 8A y menos por más da menos 9. Ahí está. Y ahora sigo simplificando términos. ¿Qué término puedo simplificar? A ver, A cuadrada no lo puedo simplificar con nada. 2HA con nada. H cuadrada no lo puedo simplificar con nada. Aquí está. Menos 8A más 8A. O sea, 8 vasos menos 8 vasos me queda 0 vasos. O sea, menos 8A y más 8A los puedo borrar porque se anulan. Luego, menos 8H no puedo hacer nada y aquí otro que puedo eliminar. Más 9 menos 9 da 0. Entonces más 9 menos 9 da 0. Aquí es donde ya tienen que tener toda su aritmética, su álgebra, su trigonometría y su geometría analítica al máximo. Aquí hago otra. Vean cómo estoy pasando límites todavía, porque todavía no estoy aplicando límites, nada más estoy simplificando estas partes, luego simplifiqué esta parte, ahora de aquí a acá, eso es igual al límite, no lo quito, y y en esta parte de aquí, en esa parte de ahí, voy a, espérenme, cometí un error aquí. ¿Esto qué onda? De aquí a acá olvidé esta cuadrada. Sí. Nada más puse menos 8A más 9, menos 8A más 9. Olvidé esta. Híjole.
A ver, discúlpenme, voy a corregir eso. Luego, aquí sería menos a cuadrada más 8 más 9. Ajá. Me traigo esta menos a. Ok, entonces esta a cuadrada la voy a quitar porque aquí a cuadrada menos a cuadrada se eliminan. Entonces esa cuadrada ya no va ahí. Disculpen. Entonces esta a cuadrada ya no va aquí. Ok, ahora, ¿qué tienen en común estos tres términos? Bueno, voy a ordenarlos. Los ordeno y ahorita les explico qué hice. Lo único que hice de aquí a acá fue ordenar, porque a veces en matemáticas es bonito ordenar. Primero la potencia, luego el que no tiene potencia. Primero voy a... Sí, así está bien, no importa. ¿Qué tienen en común este término y este término? Profe, puede factorizar porque los tres tienen h. Puede sacar una h. Exacto, puedo sacar una h. Ya ustedes son expertos en factorizar en primer año. Esto es igual a h más 2a menos 8. ¿Qué hice de aquí a acá? ¿Qué hice? Pues factoricé la h porque este término tiene h, este término tiene alguna h y este término tiene una h. Entonces saco una h. Vean cómo esto, h por h me da h cuadrada. Luego más por más me da más. H por 2a me da 2ah y h por menos 8 me da menos 8h. O sea, esto es lo mismo que esto. Y ahora sí puedo eliminar este término con este término. La h de arriba que está solita la puedo eliminar con la h que está abajo. Y me quedaría... así. Ya eliminé la indeterminación, ya pude eliminar esta h con esta h de acá. Y ahora sí aplico el límite. Ahora sí, esto aquí es igual. Si h tiende a 0, este número se va a volver 0. Y nada más me quedaría 2a menos 8. Y esa es la derivada de esta función. X cuadrada menos 8x más 9, su derivada es 2a menos 8. Listo. Van a hacer un ejercicio como ese.